Hola a todos. Bueno, en este vídeo os voy a explicar, os voy a hacer una pequeña introducción a Java FX. Primero voy a empezar explicando lo que es y bueno, veremos unos conceptos muy básicos para que podáis empezar a trabajar. Entonces, ¿qué es Java FX? Bueno, aquí os lo explico. Es un framework que sirve para crear interfaces gráficas en Java. Es muy útil dado que se pueden llegar a realizar aplicaciones que aparentemente, bueno, que son complejas a nivel interno y a nivel visual, pero que se pueden llegar a realizar de forma muy sencilla, ¿vale? Y bueno, con este framework, con este concepto de JavaFX que introducimos, también nos introducimos en el modelo de vista controlador, ¿vale? Que ahora os explicaré lo que es. El modelo vista controlador, como tenéis aquí, es un patrón de arquitectura de software. Sirve básicamente para tener nuestra aplicación separada, ¿vale? En un lado tenemos los datos, en otro la lógica del sistema, es decir, cómo va a funcionar, y por otro la interfaz gráfica del usuario. Ahora veréis cómo, luego haremos una demostración eh, en real de cómo funciona todo esto, ¿vale? En este caso, en JavaFX, la interfaz se gestiona con un archivo fxml que veréis que, bueno, prácticamente es lenguaje XML, que es un lenguaje de marcas, que también estáis bastante familiarizados a ello. Aquí nos aparece el Scene Builder. Es una aplicación que bueno, se instala aparte. Aquí os dejo el link para que lo podáis descargar. ¿Y para qué sirve? Pues para no tener que estar poniendo el código mediante el fichero XML. Esto de una manera muy sencilla y muy gráfica nos permite construir la interfaz gráfica. Y bueno, como bien indica aquí, sirve para aplicaciones de escritorio. Por último, os explico aquí un poquito la estructura de una aplicación de JavaFX, que como tenéis aquí, tenemos el escenario, la escena y los nodos, ¿vale? En la página oficial de Oracle lo compara como una obra de teatro, ¿vale? Y bueno, realmente tiene su sentido, ¿vale? Tenemos el escenario, que es el contenedor principal, que es la típica ventana que estáis todos familiarizados a trabajar con ella, con el botón de minimizar, el de maximizar y la cruz para cerrar. Y luego van habiendo escenas, ¿vale? Se pueden ir cambiando y dentro de cada escena tendremos los elementos visuales. Aquí os he puesto caja de texto, botón, imagen, pero hay muchos más, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la demostración y os explico un poquito, pues, pues cómo funciona, un poquito la estructura básica y haremos unos cambios para que veáis cómo funciona. Pues vamos a dar paso a hacer la demostración, ¿vale? Esta es una aplicación que he estado haciendo yo muy sencilla y luego os la enseñaré, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo crear un proyecto nuevo en JavaFX. Tendréis que ir aquí, JavaFX, y dentro de proyectos poner este de aquí, ¿vale? El de JavaFX FXML Application, ¿vale? Hacemos siguiente, le ponemos un nombre, ponemos prueba, ¿vale? Esto como siempre, aquí podéis cambiar el nombre del fichero XML si queréis. Bueno, esto lo dejaremos tal cual, ¿vale? Le damos a terminar, vemos cómo se va creando el nuevo proyecto y esto lo que os va a crear por defecto es un Hola Mundo, ¿vale? Es un fichero, es una aplicación muy básica, pero que nos va a servir para que conozcáis un poquito el entorno y demás. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vale, tenemos el fxml, ¿vale? El fxml, el fxml document controller.java y el prueba.java. El prueba.java
es uno de los que habéis estado viendo, con un main. Veis que aquí extiende de aplicación, todas las aplicaciones de JavaFX, el main nos va a extender de aplicación, ¿vale? Nuestro package y los imports que de momento él por defecto para arrancar esto pues necesita, ¿vale? Entonces lo que tenemos aquí es un main, ¿vale? Que llama a esta función que él se encarga ya de arrancar y aquí es donde empieza nuestro programa, ¿vale? Como os he dicho anteriormente, necesitamos un escenario y escenas, ¿veis? Pues aquí tenemos el escenario que se le pasa aquí como, bueno, necesita esta función como parámetro para arrancar y todo va a ir en función de este stage, ¿vale? Tenemos aquí la ruta de donde vamos a querer coger nuestro FXML, nuestra parte gráfica, ¿vale? Aquí nuestra escena, aquí seteamos esta escena dentro de nuestro escenario, ¿vale? Fijaos, aquí le decimos dentro de este escenario, pon ahora esta escena y muéstrame el escenario, ¿vale? Esto es lo que hace. Entonces, antes os he hablado del Scene Builder, ¿vale? Es esa pequeña aplicación que debéis haber instalado para poder ver nuestra, nuestra interfaz gráfica, ¿vale? Poder crear nuestra interfaz gráfica de manera más sencilla. Hay que hacer un pequeño paso, que es que tendréis que ir a herramientas, opciones, dentro de Java, JavaFX, y aquí tendréis que indicarle la ruta, ¿vale? A mí me la coge por defecto, a ver si a vosotros también, ¿vale? Como os he comentado, aquí tenemos el controlador, ¿vale? Es decir, dentro de lo que os decía el modelo vista controlador, tenemos, aquí está el controller, ¿vale? Es donde vamos a darle la funcionalidad y el fxml, que es lo que os decía, podéis hacer un open o un edit, ¿vale? Si hacéis un edit, veis el... Perdón, que le he dado al open también. Vale, lo cierro y ahora os lo enseño. Si hacéis edit, veis que esto es un XML, ¿vale? Básicamente tenéis los diferentes elementos, tenéis aquí el botón, la etiqueta, ¿vale? Entonces, si hacemos clic en Open, ya se nos va a abrir esta interfaz con, bueno, con los elementos que hay, ¿vale? Esto no deja de ser un botón, ¿vale? Que dice púlsame, ¿vale? Clícame. Y de momento, pues no vamos a hacer nada más, ¿vale? Simplemente si hacemos clic aquí, pues veis que se le puede poner el color, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Aquí tenéis acordeones, tenéis paneles, tenéis tabs, text areas, aquí tenéis botones, checkbox, tenéis muchas cosas, ¿vale? Para ir investigando sobre lo que queráis, ¿vale? Entonces cerramos esta pantallita y en la de controlador, pues le diremos qué queremos hacer, ¿vale? Aquí tenemos este class, ¿vale? El fxml document control. Bueno, vamos aquí declarando las variables que necesitamos, ¿vale? Como privadas. Esto es muy importante. Si no ponemos este @fxml no nos lo va a coger, ¿vale? Y aquí le damos la funcionalidad al botón, ¿vale? Es decir, cuando apretemos ese botón, bueno, pues van a pasar dos cosas. Que dentro de es decir, en el panel de abajo de donde se interactúa con el usuario va a aparecer esta frase y el label que hemos puesto aquí, ¿vale? Acordaos que hemos puesto aquí un label, ¿vale? Con el identificador, veis que aquí se pone el identificador y demás, aquí tenéis el label que ahora no se muestra, pero aquí debajo hay un label, ¿vale? Es un label vacío, el cual le pondremos un texto cuando hagamos clic, ¿vale?
Fijaos que aquí tenemos un onAction, ¿vale? Con este texto, que es donde en el controlador, ¿veis? Le vamos a decir que queremos darle funcionalidad a ese botón y tenemos los identificadores, ¿vale? Identificador button y de label. Esto es muy importante que cuando lo hagáis lo copiéis de esta manera, ¿vale? Y aquí pues ya podemos empezar a jugar con esto, ¿vale? Tenemos el label, tenemos el botón. Es muy importante que cada vez que hagáis algún cambio se tiene que limpiar y generar, ¿vale? Es decir, eh, si no, no os va a funcionar. Veis que aparecen estos dos iconos. Veréis que cuando haya limpiado y generado van a desaparecer. Y entonces ya puedo ejecutar mi aplicación, ¿vale? Es decir, como veis aquí os ponía necesario para compilar, ¿vale? Si yo ejecuto el archivo, pues ahora me va a salir la ventanita en cuestión y si le hago clic, pues hello world y aquí me pone tú me has clicado, ¿vale? Así sería, bueno, una aplicación muy sencilla, ¿vale? Creo que más o menos os lo he explicado todo. Y ahora vamos a abrir la otra, ¿vale? La que yo he hecho, que es muy sencilla, pero bueno, os puedo explicar alguna cosita más.